Eh, bueno, en esta exposición va a ser un poquito diferente. Yo quiero que, o sea, las preguntas se hagan en cualquier momento. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, hay alguien que quiera agregar algo a la situación, simplemente me interrumpa y lo haga, ¿cierto? Y ya si al final hay otro debate, pues perfecto. Eh, el tema de hoy o la exposición de hoy, la que voy a desarrollar, trata sobre el sistema mundo de Manuel Wallerstein, ¿cierto? Esto todo se mete, pues, digámoslo, como en ese cúmulo de teorías de la geopolítica crítica y que a mí me parece bastante interesante de analizar y bastante interesante también mirar cuáles son sus, digámoslo, sus espejos en la actualidad, teniendo en cuenta pues que esta teoría ya tiene sus añitos, ¿cierto? Pero pienso de que en ciertos escenarios, en ciertas ocasiones, es bastante aplicable pues a las cuestiones globales o al análisis global que podamos hacer de ciertos activos, de ciertas economías, de ciertas capacidades y de ciertas dificultades de los estados para sobresalir o para mantener el status quo también, ¿cierto? Que digamos lo que hay esas dos posibilidades o dos búsquedas, la búsqueda de tratar de sobresalir o de desarrollarse y esa búsqueda de mantenerse, digámoslo, en el poder o de mantener un status quo que beneficie ese mismo poder que ya se ha conseguido a través del tiempo. Bueno, vámonos en materia. En cuanto a antecedentes teóricos, yo lo hago antecedentes teóricos en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque, digámoslo, esto fue lo que estudié más en Madrid en el intercambio. Digámoslo que a partir de lo que se haga con cuestión a los antecedentes teóricos en relaciones internacionales se puede buscar, digámoslo, cuáles son sus semejanzas o, digámoslo, sus adaptabilidades a lo que es la cuestión de la geopolítica. Entonces estamos hablando pues que digámoslo, hay dos vertientes en relaciones internacionales y dos vertientes también que se aplican mucho a la geopolítica, anteriores a lo que podría ser la vertiente en la que se inscribe el sistema mundo de Wallerstein, que son el realismo y el liberalismo o el neoliberalismo con sus diferentes variantes o vertientes, ¿cierto? Entonces vemos que principalmente en el realismo lo que se da preponderancia es la cuestión de los estados como un actor principal de las relaciones internacionales o de las relaciones de poder, ¿cierto? Relaciones internacionales de poder, y que los estados, digámoslo, son esos que controlan o monopolizan o, digámoslo, detentan esa capacidad militar, económica, donde, digámoslo, se deja un poco de lado esa cuestión que hemos venido viviendo pues en la actualidad, más que todo digámoslo, de la influencia de las multinacionales o de ciertas empresas que parece que tuvieran inclusive muchísimo más poder que ciertos estados. Entonces, digámoslo que estas son como las características principales del realismo. En el liberalismo se le da preponderancia a la cuestión del individuo, digámoslo, la agencia, el poder de agencia individual de las personas de, digámoslo, cambiar su realidad o de cambiar, digámoslo, su trasegar en la historia, si así se puede decir. Las relaciones transnacionales y de cooperación se dan, digámoslo, se le da una importancia bastante clara en lo que es el liberalismo. Es donde se empieza a hablar, digámoslo, de esa capacidad de los estados de cooperar, la capacidad de que los estados puedan unirse en torno a ciertas, digámoslo, a ciertos objetivos comunes. Sin embargo, esta cooperación, como lo dice aquí muy claramente, no necesariamente es desinteresada, pero digámoslo que a diferencia de la cuestión en el realismo, donde los estados solo buscan, digámoslo, su supervivencia, eh, se da, digámoslo, la cooperación como una característica principal en las relaciones internacionales de los estados. Y se le da también preponderancia muy importante, una importancia muy importante, dígalo así,
así suena estúpido, a las instituciones, a los regímenes, al control del armamento, a la regulación del derecho internacional. Entonces aquí es donde empiezan a surgir todas estas, digámoslo, ideas de las instituciones transnacionales, de las instituciones internacionales, de los bancos mundiales, etcétera, instituciones, digámoslo, que puedan en sí tratar de regular o ejercer un control a lo que es el comercio y a lo que es la cuestión de las armas, de digámoslo, las relaciones exteriores, los foreign affairs de cada estado, ¿cierto? De los estados miembros. Y finalmente llegamos a este paradigma estructuralista, donde se encuentra el marxismo, ¿cierto? Donde se encuentra también la teoría del sistema mundo de Wallerstein, y vemos que aquí ya no se le da preponderancia a la agencia o digámoslo a la importancia de, ¿cómo podría decirse?, el talante del individuo para salir adelante, sino que se empieza a tratar de analizar las clases y las estructuras de poder que dominan el mundo y cómo esas estructuras, digámoslo, influyen o determinan ciertos comportamientos o ciertas necesidades o ciertas oportunidades que pueden tener los individuos en determinada sociedad, ¿cierto? Se habla aquí ya no de relaciones de cooperación, sino de relaciones de dominación, dominación entre estados, básicamente, si lo hablamos desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de la geopolítica misma, relaciones de dominación, como un Estado con su poder puede dominar a otro. Digamos lo que se escribe en toda esa cuestión del marxismo del dominante y el dominado, ¿cierto? Y se habla de la explotación, militarismo, imperialismo, la cuestión del centro-periferia que vamos a tratar aquí y la cuestión de las corporaciones que hablaba antes, que no se tomaban pues como mucho en cuenta, por ejemplo, en los paradigmas estatocéntricos como lo son los del realismo, ¿cierto? Los estados, las élites, los trabajadores, entonces digamos lo que se le da preponderancia a un análisis un poco más amplio, donde entran ya instituciones y clases a dominar y a ser como, digamos, los actores importantes en lo que son las decisiones del Estado. Bueno, para hablar de Wallerstein, para hablar del sistema mundo, yo creo que era menester empezar con la cuestión del estructuralismo, un estructuralismo como base. Y hablar también de las cuestiones, digamos, lo que desarrolló Marx y cómo estas cuestiones empiezan a utilizarse para desarrollar teorías geopolíticas o teorías que tiendan más al análisis de lo internacional, ¿cierto? Entonces el estructuralismo lo que hace es tratar de mirar esas condiciones materiales básicas que tienen, digamos, ciertas sociedades para competir, o ciertas sociedades para, digámoslo, desenvolverse en lo que es el escenario internacional. El estructuralismo como base, en este caso, entonces trata de mirar cómo ciertas sociedades están por debajo de otras y cómo eso, digámoslo, obedece a un sistema internacional muy bien formado, muy bien estructurado, que, digámoslo, facilita el mantenimiento de este status quo de unos arriba y otros abajo. Aquí traigo a colación esta imagen a la derecha, que es, digámoslo, como esa ejemplificación de ese mismo, no sé si decirlo concepto, o esa misma idea de patear la escalera. Ese patear la escalera de cómo, digámoslo, la idea del comercio internacional y la idea del liberalismo en general, lo que hace es mantener a unos abajo y a otros arriba. Digámoslo, patear la escalera del desarrollo para unos y simplemente mantener a otros en lo que es la cúspide de lo que, no sé, podría llamarse la pirámide social o la pirámide estatal internacional, si así me lo permiten decir.
Marx dice, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y le han sido legadas por el pasado. Entonces se habla, digámoslo, de ese, es que olvidé el concepto en sí, pero se habla mucho de cómo las circunstancias actuales en las cuales se encuentran te condicionan para, digámoslo, seguir o salir adelante, hablándolo como en palabras muy coloquiales, como esas condiciones sociales que se han venido construyendo históricamente dificultan que los individuos puedan sobresalir. Y en relaciones internacionales lo mismo, como esas condiciones históricas que se han generado, como esas condiciones históricas de opresión básicamente, lo que hacen es subyugar a ciertos estados y privarlos de la posibilidad del desarrollo, también poniendo en duda un poco incluso el mismo concepto de desarrollo, pues, que se ha criticado en ciertas esferas. Dice, a diferencia de otras corrientes que centran su mirada en el individuo, como el liberalismo, se trata de analizar las condiciones sociales. Ya lo había dicho. ¿Cuál es la condición social que me permite o que, por el otro lado, me pone obstáculos para el desarrollo? Y el estructuralismo, digámoslo, ya para terminar esta cuestión, lo que hace es plantear una problemática general, que es que las relaciones de desigualdad, ¿cierto? La desigualdad y explotación que genera el capitalismo, acá dice división internacional de trabajo, el intercambio desigual, la herencia y reproducción del imperialismo, son una problemática en sí mismos que trata de resolver, digamos, estas corrientes, o que trata de dar una perspectiva de solución. Pasemos entonces a nuestro individuo. Bueno, Immanuel Wallerstein, estadounidense, nacido en Nueva York, murió hace poco, si no estoy mal, si mal no recuerdo, murió en el 2019, entonces digamos lo que murió hace poco este teórico bastante importante en lo que es el marxismo internacional. Básicamente la teoría del sistema mundo, él la desarrolla en unos 4 volúmenes de 1974 a 1989. Lo que hacen estos volúmenes básicamente es tratar de, digámoslo, hacer una lectura de la historia del capitalismo, cómo se desarrolla el capitalismo históricamente desde el siglo XVI, y hacer una lectura de por qué el desarrollo mismo del capitalismo genera un sistema mundo en el cual ciertos países hacen parte de una cúspide o hacen parte de un centro, mejor dicho, y por qué otros países hacen parte de una periferia o digámoslo de una zona menos favorecida en el sistema internacional. Dice, la expansión del capitalismo desde el siglo XVI es la causa de la heterogeneidad económica, política y cultural. Hablando un poco de esta cuestión de la heterogeneidad, a mí me hace mucho, o sea, me hace recordar mucho la cuestión del fin de la historia, ¿cierto? De esta idea del fin de la historia, de cómo cuando cae la Unión Soviética se acaba la, entre comillas, ideología, se acaba la contrahegemonía, podría decirse así, y cómo, digámoslo, el mundo se vuelve tan heterogéneo que solo puedes encontrar básicamente lo que es el capital y el capitalismo dominante. Y lo que hace Wallerstein es, a través del desarrollo digámoslo, este estudio del mismo capitalismo, es decir, esta misma heterogeneidad se busca para tratar de mantener un estado de las cosas. Y el estado de las cosas es mantener unos estados en el centro y otros en la periferia. Dice, el capitalismo ha generado un único sistema económico global que se articula
a través de la División Internacional de Trabajo. Dice zonas centrales, semiperiféricas y periféricas, y del intercambio desigual. Él habla mucho del intercambio desigual y creo que ahorita lo vamos a mencionar un poco más a fondo. Dice, critica el capitalismo por acumulativo, explotador, generador de desigualdad y el sistema de estados y la política internacional como una superestructura por estar al servicio del mismo. Cuando habla del sistema de estados, a mí me suena esto mucho, digámoslo, a las asociaciones o a las instituciones que se crean, digámoslo, que se crean con ciertos fines, pero que los marxistas siempre han, digamos, visto en ellas instituciones para mantener las cuestiones como se siguen reproduciendo. No sé si me haga entender. Están al servicio del mismo o el mantenimiento del status quo de unos países más fuertes o de unos países sobre otros. Bueno, entonces, básicamente, y en este grafiquito, es el desarrollo que hace Wallerstein en la teoría del sistema mundo y en el estudio del capitalismo. Lo que dice él es que el capitalismo ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios. Cuando dice ignorar las fronteras, ahí es donde, digamos, se le da ese carácter internacional a la cuestión del capitalismo, un capitalismo globalizante, un capitalismo que no tiene fronteras, que, digámoslo, no se agota en los estados-nación, sino que hace parte de un todo global. Wallerstein, digámoslo, sus lecturas y en sus estudios es uno de los teóricos que primero empieza a analizar cuáles son las consecuencias de la globalización misma y empieza a explorar cómo esas consecuencias, digamos, lo que decantan o lo que producen es un nivel de desigualdad mayor en ciertos estados y un nivel de desarrollo y riqueza mayor en ciertos otros. Dice, a medida que crecía la riqueza e influencia, desarrolló un sistema mundo integrado basado en la lógica del mercado y el beneficio, la lógica del mismo capitalismo. Este sistema explota los recursos naturales y el trabajo de los países más pobres y dificulta así su desarrollo. Ya vamos a ver un poco más a fondo esta cuestión. Y los países se benefician de manera desigual del sistema económico mundial moderno. Entonces acá está la cuestión del intercambio desigual, acá está la cuestión de, digámoslo, la descentralización, podría decirse así, de la mano de obra barata, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos a lo bueno. Las cuestiones de centro-periferia. Relaciones extractivas, materias primas, mano de obra barata, versus lo que son los grandes capitales, la industria tecnológica y lo que algunos llaman el valor agregado, ¿cierto? En este grafiquito, lo que podemos ver, digámoslo, son esas tres instancias de las cuales se habla en la teoría del sistema mundo. El centro, la semiperiferia y lo que es la periferia en sí misma. Lo que vemos ejemplificado en el gráfico en la periferia es la producción de qué, o es la explotación de qué, de materias primas, digámoslo, de hidrocarburos, de metales preciosos. Vemos, digámoslo, la producción de ciertos alimentos que no son, digámoslo, agroindustriales. Vemos también la cuestión de la obra de mano barata, de la cual se aprovechan los países de centro para crear valor agregado. En la semiperiferia lo que vemos, digamos, son unos estados que, si bien no tienen la tecnología, la capacidad total que tienen los estados de centro, sí tienen cierta capacidad de generar, pero no alcanzan, digámoslo, ese nivel o esa capacidad que tienen los estados de centro. Por ejemplo,
Un estado que se podría encontrar en la semiperiferia hoy día en Latinoamérica sería Brasil, pero que no alcanza, no llega a un nivel de desarrollo tal que se pueda decir que es un país de centro. Y los países de centro, en los cuales se concentran las grandes ganancias, los grandes capitales, en donde se concentran los grandes bancos, donde se concentra la industria, la cuestión financiera, las industrias de maquinaria pesada, la tecnología de punta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una relación de explotación que se ejerce de, desde el centro hacia la periferia y que la periferia retroalimenta hacia el centro. Ahora bien, en cuanto a definiciones exactas, dice: centro. Los países del centro son aquellos que dominan el sistema mundo a nivel político y económico, y en ellos los niveles de eficiencia en la producción agroindustrial y acumulación de capital son los más altos. De esta forma, los estados del centro están especializados en la producción de bienes fabricados mediante altos niveles de tecnología y mecanización, y que, debido precisamente a esto, tiene un mayor precio en los mercados internacionales. Europa Occidental, Estados Unidos y Japón son las zonas económicas consideradas centrales, teniendo en cuenta obviamente de que esta teoría se desarrolla en los 70. Dice: periferia, están caracterizados por tener un sistema de producción menos sofisticado y mecanizado que los países de centro, y por lo tanto su producción basada fundamentalmente en la exportación de materias primas y productos agrícolas está menos valorada en los mercados internacionales. ¿Alguien va a hablar? Ok. Buena parte de los estados de Asia, África y América Latina estarían incluidos en este grupo. Entonces, básicamente es ese ejemplo que siempre nos han dado y que inclusive pues a mí me dan desde que estaba en el colegio, de cómo, por ejemplo, no sé, nosotros podíamos exportar cuero, pero en Francia o en Alemania lo hacían bolsos y lo hacían valer el quíntuple, lo que sea, muchísimo más, que es la cuestión del valor agregado y cómo los países de periferia están, entre comillas, condenados a seguir produciendo materias primas y a seguir produciendo, digamos, los bienes de bajo precio para exportarlos, y que en los países de centro se conviertan en bienes de alto valor o con un valor agregado bastante alto. Dice: el sistema mundo y la protección a través del poder militar. Hombre, yo creo que aquí es donde entra el sistema mundo a tener un análisis más geopolítico, un análisis más de carácter geoestratégico que, digamos, lo normal que tiene en relaciones internacionales. Yo quería traer a colación este mapa de los miembros de la OTAN. ¿Por qué? Básicamente porque quería que ustedes compararan este mapa con el mapa centro-periferia. Y van a ver que las similitudes son bastante altas. Este es el mapa de centro y periferia que nos da el orden mundial, o sea, el orden mundial nos salva el pellejo en todas estas exposiciones. Y vemos que básicamente lo que hay en el centro son los países del centro de Europa, Europa occidental, ¿cierto? Vemos a Boston, Washington y Toronto, ¿cierto? Digamos los países norteamericanos por excelencia. Y vemos a Japón y a Corea como, digámoslo, esa base en el extremo del mundo. Aquí también se pone a Australia como parte de este centro-periferia, pero yo lo que básicamente quería hacer es que ustedes vieran que el centro y periferia, y más bien el centro en este gráfico, es totalmente parecido a lo que vemos en los miembros de la OTAN. Y yo esto lo relaciono mucho a cómo el sistema mundo se mantiene y cómo el sistema mundo ha creado, digámoslo,
una asociación militar, una asociación de poder militar para poder, digámoslo, sostener o mantener este sistema mundo en sí mismo. Entonces vemos que las similitudes son bastante altas. ¿Por qué? Algunos dirían, no, pero es que lo que pasa es que la OTAN obedece a otro tipo de intereses o que la OTAN obedece a otro tipo de contexto histórico y que por eso es que se forma de tal manera. Yo digo que los países del primer mundo están empeñados en crear una alianza militar. ¿Para qué? Para defenderse de esos otros países que puedan poner en vilo o que puedan poner, digámoslo, en entredicho el sistema mundo que ellos han creado, que es un sistema mundo neoliberal, un sistema mundo capitalista, un sistema mundo en el cual estos países del centro se benefician de las periferias. Entonces vemos aquí en el mapa que nos da el orden mundial también la cuestión de los centros contrahegemónicos, dicen Sao Paulo, Río, Sudáfrica, Lagos en Nigeria, la India, Taiwán, China, ¿cierto? Pekín, Moscú, centros contrahegemónicos o digámoslo, esas grandes metrópolis, esas grandes ciudades que han venido surgiendo a través de la historia o a través de, sí, el desarrollo de la historia como centros contrahegemónicos que originalmente no estaban configurados en el centro y que más bien, digámoslo, están en esa semiperiferia y tratando de alcanzar el centro. Ahora bien, acá es donde vienen los debates o, digámoslo, los pensamientos o las preguntas que uno se puede hacer en torno a esta teoría. Y es si los países del centro van a aceptar más y más inquilinos. O digámoslo, cuál es el límite de inquilinos del centro, si así se puede decir. Vemos los núcleos políticos económicos, cómo se conecta el centro de Europa con Japón, con Boston, Washington, Toronto, ¿cierto? Y vemos, pues, digámoslo, los países periféricos en este color súper clarito, que también podría decirse, puede denominarse el sur global. ¿Cómo vamos? 35. ¿Alguien va a hablar? Bien, bueno, pero pues el asunto de periferia y no periferia es cierto relativamente, pero a la vez como que cada potencia busca su pedazo de la periferia para poder obtener los recursos. Eso parece que fuese una periferia más que todo sectorizada, supondría uno. Sí, sí, sí. Yo creo que cada uno de estos países potencia, cada uno de estos países hegemón, países ricos, lo que buscan es generar ciertas relaciones de dependencia en ciertas regiones geográficas. Y esto se da también por la cuestión del desarrollo de, de lo que fue el colonialismo, ¿cierto? Yo creo que el mismo colonialismo da un impulso grandísimo a lo que es el sistema mundo, como se lo pensó Wallerstein, y pienso que inclusive hoy día estos países del centro, lo que dices tú, tratan de coger ciertos pedazos de la periferia para ellos mismos. Y creo que inclusive entre los países del centro hay una pugna interna por decidirse quién tiene ciertas partes de la periferia y quién tiene ciertas otras partes de la periferia, podría decirse así, porque no es lo mismo la periferia no sé, del centro de África que la periferia del sur de América, por ejemplo. No es lo mismo la periferia del sureste asiático o no es lo mismo la periferia de la Indochina que la periferia del Medio Oriente, ¿cierto? Tienen, digamos, los ciertos pesos o ciertas potencialidades diferentes que los mundos, digo, que los estados de centro tienen que empezar a mirar y a planearse en sus estrategias geopolíticas. Aquí es donde digo que esta cuestión del sistema mundo empieza a aplicarse más en los análisis geopolíticos,
porque si lo vemos, digámoslo, tiene un tinte bastante de relaciones internacionales. Hay que saberlo analizar para hacerlo geopolítico. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Listo. Ustedes saben que a mí en las exposiciones, cuando son teóricas, me gusta tratar de tratarla, de, valga la redundancia, de tratar de coger la teoría y mirarla, digámoslo, en el contexto actual o aplicarla, digámoslo, a lo que es la praxis o la práctica o lo que estamos viendo. Entonces, yo lo que veo, lo que traigo, es una aplicación actual de un análisis del sistema mundo a través de la desigualdad en la lucha contra el coronavirus. Acá vemos un mapa del orden mundial que yo creo que ya había mandado, creo que Juanda, no sé quién lo mandó. La cosa es que aquí vemos cómo ciertos países van a tener una capacidad mayor, una capacidad más rápida de salirle al paso a esta cuestión de la pandemia, esta cuestión del coronavirus, antes que otros. Y uno se pone a pensar, ve, ¿y por qué se da esto? O sea, ¿por qué unos países van a salir primero y por qué otros países se van a demorar muchísimo más? Y uno dice, lo que pasa es que se puede utilizar o se puede, digámoslo, analizar la cuestión a través de una aplicación del sistema mundo, un análisis del sistema mundo. Entonces vemos que los países denominados de centro, en la teoría de Wallerstein, son esos que van a salir primero de la crisis del coronavirus, ¿cierto? Entonces vemos que a finales de 2021, países como Estados Unidos, países como España, países como Inglaterra, países como Francia, como Alemania, van a salir o van a tener, digámoslo, una capacidad de vacunar ampliamente a su población antes que otros países del mundo. Entonces, básicamente aquí lo que vemos es el centro, ¿cierto? El centro, acá está Australia, por acá está Japón, etcétera, que también tendrían, digámoslo, esa disponibilidad amplia de vacunas a mediados de 2022. Lo que yo quiero que analicemos aquí es los países que están en anaranjado y los países que están en rojo, ¿cierto? Entonces vemos que Colombia, por ejemplo, un país de periferia, se espera que tenga una disponibilidad amplia de vacunas a finales de 2022. Y para nosotros eso nos parece muchísimo, a mí me parece muchísimo que a mediados de 2022 nosotros como jóvenes no hayamos podido recibir nuestras vacunas, me parece bastante grave. E inclusive hay una mayor gravedad, hábleme que no veo chat, hay una mayor gravedad cuando vemos países, por ejemplo, del sur global, países como países dentro de lo que es el continente africano, que la mayoría están peor ubicados, principios de 2023. Si vemos aquí la cuestión en Latinoamérica, está Venezuela, ¿cierto? Están países como Bolivia, y vemos que por acá también se encuentran otros países con una, digamos, una posición bastante desventajosa en lo que es en lo que se podría denominar la carrera en la lucha contra el coronavirus. Países dentro de COVAX, esos países que tienen una dependencia casi que total de las tecnologías de centro, de las tecnologías de los países de vanguardia, ¿cierto? Y acá me parece bastante importante que dicen países de la OCDE con acuerdos. Y vemos que también una estrategia que utiliza, digamos, el sistema mundo es la creación de estas instituciones como la OCDE, que lo que hacen es tratar de reproducir un modelo en todo el mundo, porque esa, digámoslo, armonización o esa, digámoslo, homogeneización de lo que es el sistema económico mundial. Siempre va a tender a beneficiarlos a ellos. Yo les iba a mostrar otro ejemplo. Esperen, yo miro el chat a ver qué escribieron. Bueno, Sofía dijo que no. Otro ejemplo con este mapa que nos da el Banco Mundial,
Y este mapa habla de las solicitudes de patentes, donde están ubicadas, digámoslo, la mayoría, o digámoslo así, como el gran cúmulo de solicitudes de patentes del mundo. Entonces vemos que por ejemplo, países como Estados Unidos, en este gráfico de 2019, tiene 285.000. Vemos que países como Francia tienen 14.000, a diferencia de Colombia, que tiene 422. O por ejemplo, Reino Unido, que tiene 12.000. O Alemania, que tiene 46.000 solicitudes de patentes. Ahora bien, digamos que aquí ese dato, ¿cómo se dice? Es que se me olvidó en estadística cómo se llamaban esos datos, pero el dato que rompe, digámoslo, con la cuestión aquí sería el dato de China. Una China con 1.243.000, que sobrepasa por mucho a Estados Unidos, ¿cierto? Pero de eso ya vamos a empezar a hablar un poquito adelante, y yo creo que es el debate que nos va a llevar la cuestión del sistema mundo. Pero más o menos les quería mostrar cuál era la diferencia de capacidad tecnológica, inventiva, científica, en esta cuestión de lo que es las solicitudes de patentes, que dice mucho de la capacidad de un país para generar nuevas tecnologías, para generar nuevos inventos, para generar, digámoslo, cuestiones que sean propias de ese país, ¿cierto? Entonces este es otro ejemplo de cómo se ejerce el sistema mundo hoy, y cómo inclusive hoy en día, con el avance de la tecnología y la globalización, aún existe una diferencia muy grande entre los países de centro y periferia en lo que es, digamos, las cuestiones tecnológicas y de creación. Pues volvemos a la presentación. Espere, ¿cómo es que era? Aquí. Bueno, algunos puntos para hablar de sistema mundo y geopolítica. Cuestiones que yo me ponía a pensar para conectar una cosa con la otra. El primero, el sistema mundo también es un sistema de dominación política, protección de la propiedad privada. Es básica la protección de la propiedad privada como baluarte de lo que es el liberalismo, el neoliberalismo, y cómo, digámoslo, el sistema mundo no puede sostenerse si no hay una dominación política tras de sí que así lo permita. Entonces, básicamente, es eso, un sistema mundo que nosotros desde la geopolítica podemos analizar en cómo se dan ciertas decisiones desde el centro que afectan, por ejemplo, la autonomía política de ciertos países de periferia, entre comillas, o cómo, digamos, ciertas decisiones de centro han tendido a digámoslo, desarrollar un discurso de, de dominación del neoliberalismo sobre otras, digámoslo, otras vertientes de pensamiento, o otros modelos políticos y económicos que se han querido implantar pues en el mundo. El impulso de medidas neoliberales, que también pues como va de la mano con esto, y va de la mano mucho de la cuestión de las instituciones. Ya hablaba de la OCDE, habla de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, habla de instituciones como el Banco Mundial, que lo que hacen es ser digámoslo, una avanzada de las medidas neoliberales, de cómo tratar de homogeneizar el sistema económico mundial, que todos seamos iguales y que todos practiquemos lo mismo. Las decisiones en materia de geopolítica también están encaminadas a conservar el estatus capitalista, ya lo había dicho, como digamos ciertas incursiones, por ejemplo, en ciertas partes del mundo, lo que han hecho es mantener un estatus en esas regiones que han sido intervenidas, por ejemplo. Se habla también de la cuestión del imperialismo y la hegemonía, cómo se genera hegemonía, por qué debe haber un hegemón, cuando la hegemonía se convierte en imperialismo, cómo el imperialismo, digámoslo, está al servicio de
del sistema mundo y del control y de la subyugación de ciertos estados, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que es la cuestión del armamento y control, que ya lo mencionaba un poco adelante, con la cuestión de la OTAN, con la cuestión de que los países centro siempre han estado a la vanguardia tecnológica en términos de armamento, en términos de misiles, en términos, pues sí, en términos guerrerísticos, entre comillas, que a veces se me van las palabras. Pues, mira, Alejo, pues tienes razón al respecto de esas circunstancias. No obstante, pues, uno diría que a lo largo de la historia la periferia ha cambiado poquito, poco a poco, solo que hoy está como concentrada en un sector más específico, que es el hemisferio norte. Ya, ya antes estaba distribuida por zonas de continente, y ahora hay que esperar a ver cómo pasa. Pero bueno, otra cuestión a futuro, ¿cómo sería lo de Wallenstein si llegase un momento en esa cuestión de la unificación global? O sea, ¿ya periferia y centro se acabarían o pasarían a una nueva denominación geopolítica? Bueno, dejémosla para ahorita la pregunta. ¿Listo? Yo creo que se puede inclusive hablar un poco de eso con lo que sigue. Y básicamente es esto, la resistencia al cambio. La pregunta que se genera con la cuestión del sistema mundo es por qué los países, digámoslo, de periferia, simplemente no se ponen las pilas y se vuelven países de centro, o por qué estos países de periferia simplemente rechazan el sistema mundo y, digámoslo, se abstraen de todas estas dinámicas. Y lo que se dice es que este sistema mundo es relativamente estable y las probabilidades de que cambie son escasas. Aunque algunos países pueden ascender o descender en el seno del sistema, el poder militar y económico de los estados centrales, junto con las aspiraciones de los que se hallan en la semiperiferia, hacen poco probable que las relaciones globales se reestructuren de manera más equitativa. Digamos lo que esta cuestión del poderío militar a veces hace muy difícil que unos países asciendan, que unos países, digámoslo, dejen de ser periféricos para convertirse en centro o pasar directamente pues a la otra etapa que es la semiperiferia. O sea, aquí hay un montón de cuestiones que hay que empezar a visorar, cuáles son las restricciones que ponen, por ejemplo, ciertas instituciones internacionales, o cuáles son las amenazas que ha hecho el centro históricamente a esos países que han perseguido, digámoslo, su propio camino, entre comillas, y que, digámoslo, no han dejado que ciertos países desarrollen ese potencial que se necesita para que se vuelvan países semiperiféricos o centro. Y muy relacionado a la pregunta que hacía Sergio, y es que yo no, o sea, yo lo que leo de Wallerstein, yo no veo una tendencia a una unificación, sino una tendencia más bien a una diferenciación más marcada, cada vez más marcada de lo que es el centro y lo que es la periferia. Ahora bien, con digámoslo, con este debate que tenemos nosotros con la cuestión de Estados Unidos y China y el ascenso de China, la cuestión de la trampa de Tucídides y la cuestión de cómo China va a empezar a pasar a Estados Unidos en el futuro inevitablemente, al menos pues en materia económica, es que se plantean cuáles podrían ser las perspectivas a futuro de una teoría como la de Wallerstein en un mundo cambiante, en un mundo donde el hegemón principal, Estados Unidos, está empezando a ser, digámoslo, alcanzado por una potencia contendiente, una potencia ascendiente que quiere, digámoslo, ocupar ese lugar en el sistema mundial. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando me surgía esto es si China
va a engrosar las filas de lo que es el centro y simplemente va a empezar a tender sus tentáculos sobre las periferias, o si China va a tratar de romper con el sistema mundo, teniendo en cuenta de que China ya ha adoptado el sistema económico del sistema mundo. O sea, China ya ha caído, digámoslo, en las garras del sistema mundo para tratar de, de acceder a las cuestiones de centro. No sé, me pone a pensar eso, me pone a pensar en si China quiere romper con esto o si China simplemente sería otro hegemón que empezaría a beneficiarse de estas relaciones desiguales que se dan entre centro y periferia, teniendo en cuenta pues su ascenso meteórico hacia la hegemonía mundial. Para finalizar y para que hablemos un poquito, críticas generales a las corrientes marxistas. La cuestión obviamente del materialismo y racionalismo, el Homo economics, el Homo economicus, como lo conocemos nosotros, la primacía de la economía y no la autonomía de la política, es decir, que siempre la política, digámoslo, va a estar detrás de lo que es la economía, o sea, que la economía siempre va a ser ese factor primante en lo que son las relaciones estatales, por ejemplo, en lo que es las relaciones internacionales y la geopolítica, y no las cuestiones políticas. Y la cuestión del fuerte determinismo económico, obviamente que va ligado a eso, de que todo es determinado, la mayoría de cosas son determinadas por la economía. La economía determina cómo es la sociedad, la economía determina cuál es el comportamiento de los individuos, la economía determina entonces cuál es el comportamiento de un Estado, o digámoslo, cuál va a ser su posición frente a otros estados, dependiendo de esa balanza económica que hay entre ellos. Estructuralismo versus agencia, con lo que empezábamos, como la estructura, o digámoslo, ese debate en sí es la estructura la que condiciona las posibilidades individuales, o si es la agencia, el poder de agenciamiento del individuo, el que hace posible el cambio y el que hace posible que se desarrolle la historia. El eurocentrismo racionalista, concepto histórico único, objetivo, universal, transcultural, eso que se le ha criticado ampliamente a lo que es el marxismo, de que es totalmente eurocentrista, de que, digámoslo, no se ha pensado para los países tercermundistas, que es una teoría que solo se piensa a través de la cultura europea y que se había venido pues tratando de modificar a través de otras corrientes de pensamiento, como son ¿cómo se dice? Los decolonialismos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, me asustaste, boba. Me asustó mi gato. Y finalmente una visión conflictiva del mundo internacional, y es que el marxismo ve que el mundo es un conflicto de clases, un conflicto donde los proletarios siempre van a estar en una guerra de clases con la burguesía. Entonces, básicamente es eso. Listo, muchachos, eso es todo. Dejo abierta la cuestión para preguntas, para lo que haya que decir. Y no, muchas gracias.